Bienvenidos amigos de Report Knicks a este programa especial previo al arranque de la temporada de los Knickerbockers, una temporada que se antoja bastante interesante y es que como ustedes lo saben, el año pasado fue un muy buen año en donde se llegó lejos en la postemporada, algo que no había sucedido hace ya algunos años. Hay que retomar un poco parte de lo que sucedió, pero antes de eso también hay que mencionar cómo llegaban los Knicks a esta temporada anterior. Y es que hay que recordar una situación que ocurrió desde la llegada de Tom Thibodeau hace un par de años. Primero que nada, hay que recordar que ese primer año de Tom Thibodeau fue exitoso. Los Knicks lo hicieron bastante bien, llegaron hasta la postemporada y vamos a revisar un poco los números de lo que ocurrió en esa temporada precisamente, la primera de Tom Thibodeau al mando de los New York Knicks. Fue la temporada 2020-2021 y ese año los Knickerbockers terminaron con una marca de 41 ganados y 31 perdidos. Terminaron en el cuarto lugar de la Conferencia del Este, avanzaron a postemporada, sin embargo, fueron eliminados por los Hawks en la primera ronda. Una eliminación muy dolorosa para los de la Gran Manzana, y es que después de ese gran cierre de temporada, parecía que tenían lo suficiente para poder avanzar por lo menos a la segunda ronda. Sin embargo, fueron incapaces de detener a Trae Young y la serie acabó 1-4 a favor precisamente de los de Atlanta. A pesar de eso, la siguiente temporada parecía que iba a ser buena. Se esperaban muchas cosas interesantes, parecía que iban a llegar también algunos jugadores nuevos y que esos refuerzos podrían ayudar precisamente a este equipo a mejorar en la temporada. Sin embargo, fue prácticamente todo lo contrario. Y es que a pesar de haber mantenido la base de ese equipo de la temporada anterior, en 2021-2022 la marca fue de 37 ganados y 45 perdidos, con lo cual los de la Gran Manzana terminaron en el 11º lugar de la Conferencia del Este y por supuesto no pudieron avanzar a la postemporada. De tal manera que al término de esa campaña había muchas dudas sobre qué iba a suceder con el equipo y como era de esperarse después de una muy mala temporada por parte del equipo, hubo muchos rumores con respecto a la continuidad incluso de Tom Thibodeau. Recordemos también que se le había dado un muy jugoso contrato a Julius Randle, el cual pues prácticamente sobre la duela no demostró que lo había merecido. Hubo muchas dudas y también por lo tanto los rumores de que algunos jugadores importantes podrían llegar precisamente a la Gran Manzana. Uno de ellos era Donovan Mitchell, un jugador que ya no quería estar en el Jazz de Utah. Hubo, hasta donde sabemos, muchísimo tiempo de negociaciones. Se esperaba que Donovan Mitchell llegara a la Gran Manzana. Se le vio en muchas ocasiones precisamente en eventos deportivos, en el béisbol y en muchos otros en Nueva York. Prácticamente en muchas ocasiones se mencionaba que estaba a días de firmar ya con el equipo de los New York Knicks. Sin embargo, esa contratación se cayó. Donovan Mitchell terminó yendo al equipo de los Cavaliers y ya no se habló más de todo eso. Sin embargo, hubo movimientos importantes por parte de los New York Knicks. El primero de ellos, sin lugar a dudas, fue la extensión de contrato de Mitchell Robinson, el cual fue el primer jugador de los neoyorquinos en extender un contrato, es decir, ser drafteado por el equipo y una vez que termine su contrato de novato, extenderle. La primera vez que sucedía en 23 años, desde 1999, que eso sucedió con Charlie Ward, que de hecho se mencionaba precisamente eso, que se rompió la maldición de Charlie Ward con ese contrato de Mitchell Robinson. Otro movimiento importante fue también la extensión de contrato de RJ Barrett, 4 años, 120 millones de dólares. Se perfilaba sin lugar a dudas para ser el jugador más importante dentro de la Gran Manzana y ya estaremos hablando de cómo le fue la temporada pasada. Pero sin lugar a dudas, la contratación más importante fue la llegada de Jalen Brunson, este jugador que venía del equipo de los Mavericks, que había hecho una dupla extraordinaria con Luka Doncic, que habían llegado incluso a los playoffs, se habían visto bien, se hablaba mucho o se habló mucho durante la temporada baja de que este jugador podía llegar a los neoyorquinos. ¿Por qué? Porque era una de las necesidades principales del equipo y es que recordemos que desde años atrás se había estado sufriendo por la falta de un muy buen movedor de balón y sin lugar a dudas Jalen Brunson era un jugador ideal, además que también su papá, quien había jugado con los Knicks en los años 90, era parte del staff del equipo, por lo tanto parecía prácticamente hecho y el contrato finalmente se dio. Fue por 4 años y 104 millones de dólares. Para muchos era un contrato demasiado grande, algo que no se merecía. Se hablaba incluso de, bueno, es la oferta contra la demanda. Los Knicks necesitan un point guard y es el mejor que está disponible, es el mejor que pueden conseguir.
y se pagó por él. Había muchísimas expectativas, pero como ya les comentaba, fue sin lugar a dudas la mejor contratación en muchos años de los New York Knicks, y es que Jalen Brunson demostró sobre la duela que vale cada centavo que los neoyorquinos le pagaron. Y así fue entonces como quedó armado este roster de los neoyorquinos, un roster muy prometedor con el cual se esperaba que una vez más se pudiera llegar hasta la postemporada, y eso fue lo que sucedió. Revisemos rápidamente cómo quedó el récord de los Knicks el año pasado. Pues es que después de algunas dudas al principio de la temporada, los neoyorquinos lograron tener una marca ganadora, algo que prácticamente nadie esperaba. Muchos los ponían, sí, avanzando a la postemporada, pero peleando por algún lugar dentro del play-in. Sin embargo, su marca fue de 47 ganados, 35 perdidos, y quedaron en el quinto lugar del este. Ganaron, de hecho, la primera ronda de los playoffs 4-1 a los Cavaliers, y desafortunadamente quedaron eliminados en semifinales con un récord de 2-4 en contra del Miami Heat. Pero básicamente esos son los números fríos. Tenemos que analizar un poco más a detalle qué fue lo que ocurrió a lo largo de la temporada. Los Knicks tuvieron momentos brillantes, pero también tuvieron momentos muy malos en los cuales parecía que el equipo se iba a caer una vez más. Otra cosa que también sucedió fue el hecho de que no terminó siendo el mismo roster al final de la temporada que el que lo había iniciado. Y ese, de hecho, también fue un factor importantísimo para que pudieran llegar hasta las semifinales del este. Platiquemos un poco de lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque los Knicks tuvieron dos de las mejores rachas en toda la NBA. Primero tuvieron una racha ganadora de 8 partidos. Esos encuentros fueron en contra de los Cavaliers, los Hawks, los Hornets, Kings, un par de veces consecutivas en contra de los Bulls, los Pacers y los Warriors. Sin embargo, como les comentaba, al igual de que tuvieron una muy buena racha ganadora, tuvieron un bache que parecía que las cosas no iban a ir tan bien. Y es que inmediatamente después de esa racha ganadora de 8 partidos, vino una racha de 5 derrotas consecutivas contra el equipo de los Raptors, los Bulls, 76ers, Mavericks y los Spurs. Ahí parecía que las cosas no iban a andar nada bien. Las cosas empezaron a complicar para los neoyorquinos, y eso era por ahí de diciembre, prácticamente llegando hacia el año nuevo. De hecho, el último partido del año lo terminaron ganando en contra de un equipo muy pobre de los Rockets de Houston, y fue así como terminaron con esa mala racha. Y a partir de ahí las cosas estuvieron más o menos estables. Los Knicks no eran ni tan brillantes, pero tampoco parecía que iban a caer una vez más en un bache. Y llegaba un momento importante, la fecha límite de cambios. Se había hablado en muchas ocasiones de qué iba a pasar con jugadores como Cam Reddish, un jugador que había sido canjeado una temporada anterior y que no le habían dado el juego que parecía que tenía que tener. Además, también otra de las cosas es que al inicio de la temporada se le dieron algunos minutos, no lo hizo nada mal, pero después, por decisión del coach Tom Thibodeau, ya no estuvo más en la rotación, y eso causó también entre molestia y dudas sobre qué era lo que estaba haciendo precisamente el coach Thibodeau con este equipo, para saber hacia dónde podía llegar el equipo ya a un largo plazo. ¿Qué sucedió? Que llegó la fecha límite de cambios, y entonces finalmente, después prácticamente de un año esperando qué iba a suceder con Cam Reddish, terminaron intercambiándolo. A cambio de él llegó al equipo Josh Hart, un jugador que prácticamente le cambió el cierre de la temporada a los de la Gran Manzana, porque una vez que él pisó la duela, demostró su capacidad, pero lo más importante, demostró la energía, el corazón que tenían que poner en cada uno de los partidos para poder salir con la victoria. Y es que de verdad el impacto que tuvo Josh Hart para el equipo la temporada pasada fue enorme. Una vez que él llegó, a partir de que pisó duela por primera vez con los neoyorquinos, vino la segunda racha más importante de victorias para este equipo. Fueron 9 victorias de manera consecutiva. No perdieron durante los primeros 9 partidos de Josh Hart. Y eso no fue solamente por su actuación en puntos, insisto, fue también por la energía, por todo lo que ponía adicional, esas cosas no tangibles que no pueden estar en las estadísticas. Josh Hart lo demostró partido a partido, y vino esa racha ganadora como ya les mencionaba. Y vamos a repasarla rápido porque le ganaron a equipos realmente importantes: el Jazz de Utah, los Nets, los Hawks, Wizards, también los Pelicans, Celtics. Esa fue una victoria muy importante. Los Nets le ganaron al Heat, y una vez más le volvieron a ganar a los Celtics. Sin lugar a dudas, fue el momento más sublime
para los New York Knicks dentro de esa racha de 9 victorias. Pero si ustedes creen que esa racha de 9 victorias, las 2 victorias en contra de los Celtics, también los Bulls, fueron importantes, hay que poner en contexto también la situación más allá de los encuentros y los rivales a los cuales se enfrentó este equipo de la Gran Manzana. ¿Por qué? Porque como yo les mencionaba, habían tenido un muy buen inicio de temporada. Revisemos un poco los números. El récord había sido de 18 ganados, 13 perdidos hasta el fin de esa racha de 8 victorias de manera consecutiva. Inició entonces la racha negativa de 5 derrotas y a partir de ese momento tuvieron 26 encuentros, de los cuales apenas pudieron ganar 12, con lo cual se pusieron con una marca de 30 ganados y 27 perdidos. No es un mal récord, era un récord ganador, sin embargo no te ponía quizá dentro de las posibilidades de llegar a la postemporada de manera directa. Viene entonces la racha de 9 victorias consecutivas, ya con Josh Hart dentro del equipo, y ganaron entonces 17 de los últimos 25 partidos, solamente 8 derrotas desde la llegada de Josh Hart. Con eso fue que este equipo de la Gran Manzana terminó en quinto lugar y se veía como un equipo bastante sólido. Sin embargo, se iban a enfrentar a un muy difícil equipo de los Cavaliers en contra de un Donovan Mitchell que, por supuesto, iba a querer tener su mejor serie después de que se había hablado durante mucho tiempo que él iba a llegar al equipo de los New York Knicks. No se concretó y quería sin lugar a dudas la revancha. Afortunadamente, como les mencioné previamente, los Knicks terminaron ganando esa serie 4-1, avanzaron a la semifinal en donde una vez más se enfrentaron al equipo del Miami Heat, un equipo al cual ya habían vencido constantemente, habían tenido muy buenas victorias, sin embargo, fue una historia completamente diferente en los playoffs. Parecía incluso que en algún momento pudiera llegar a haber sido una barrida por parte de los de la Florida. Sin embargo, los Knicks lograron rescatar un par de victorias y cerrar de una manera un poco más decorosa una temporada que en realidad fue bastante buena. Y acá será también importante repasar un poco los números de los jugadores que estuvieron de la rotación de 9 que estableció el coach Tom Thibodeau, porque hubo números importantes por parte de los jugadores principales. Hablemos, por ejemplo, del cuadro titular, en donde Julius Randle consiguió doble-doble a lo largo de la temporada con 25 puntos y 10 rebotes por partido. Esto estamos hablando de los promedios. También el caso de Jalen Brunson, que consiguió 24 puntos por partido, RJ Barrett casi 20 puntos por partido, Quentin Grimes, que también fue un jugador importante, fueron 11 puntos por partido, tenemos a Mitchell Robinson con 7.4, pero lo más importante es lo que hacía en la defensiva, 9.4 rebotes por partido y casi 2 bloqueos también por cada encuentro. Immanuel Quickley tuvo una temporada realmente extraordinaria, en especial fue uno de esos jugadores clave dentro de esa racha de 9 victorias de manera consecutiva, aunque después se terminó apagando de una manera muy triste en los playoffs y ya estaremos hablando de eso, pero en sus promedios de temporada 14.9 puntos por partido. También Obi Toppin, un jugador del cual hablaré un poco más adelante, tuvo buenas participaciones, sin embargo me parece que para darle más minutos a Julius Randle se le quitaron minutos a Obi Toppin y eso lo terminó afectando en las estadísticas. Tenemos a una Isaiah Hartenstein que también llegó durante la temporada baja y de verdad fue una de las gratas sorpresas, un jugador que lo hace muy bien a la ofensiva, que lo hace muy bien a la defensiva, tiene una visión muy importante para poner pases hacia la canasta, así es que fue otro de los jugadores importantes que llegaron esta temporada y por supuesto, como ya lo había mencionado, Josh Hart, que terminó con promedios de 10 puntos, 7 rebotes y casi 4 asistencias por partido. Eso fue dentro de la temporada regular, pero como ya les decía, los playoffs fueron un poco diferentes. Siempre los playoffs son un monstruo diferente para muchos jugadores. Recordemos que en esa serie anterior de hace un par de años en contra de los Hawks se esperaba mucho del equipo, pero si hubo un jugador que quedó a deber precisamente en esa serie en contra de los Hawks, fue sin lugar a dudas Julius Randle. Estuvo muy por debajo de los niveles que tuvo durante la temporada regular, eso afectó precisamente también el desempeño general del equipo y por lo tanto se esperaba que en este segundo viaje las cosas fueran diferentes para él.
Sin embargo, no fue de esa manera. Revisemos rápidamente también un poco de los números de la postemporada de cada uno de estos jugadores. Les decía, Julius Randle, de esos 25 puntos que tenía, bajó apenas a 16.6, 8 rebotes. El que elevó su nivel, e insisto, se confirmó como el jugador más importante de los Knicks durante toda la temporada, fue Jalen Brunson, 28 puntos prácticamente por partido, casi 5 rebotes y más de 5 asistencias, unos playoffs realmente extraordinarios para el recién llegado. RJ Barrett también fue un jugador que no tuvo tan buena temporada, en realidad su cierre fue mucho mejor que prácticamente la primera parte o los primeros 3 cuartos de la temporada, pero cerró muy bien en los playoffs, aunque en el último par de partidos no lo hizo nada bien, terminó con promedios de 19 puntos. Quentin Grimes, otro jugador que desafortunadamente desapareció en la postemporada, apenas 5 puntos por partido. Mitchell Robinson estuvo en sus promedios de rebotes y también de bloqueos, pero tampoco fue suficiente. Y Manuel Quickley, también un jugador que prácticamente desapareció, parecía que era falta de confianza, no estaba tirando con la misma energía, con la misma seguridad que lo había estado haciendo en los partidos donde más brilló, y terminó apenas con 9 puntos por partido. Obi Toppin 7, tenemos a Isaiah Hartenstein con casi 5 rebotes, y finalmente Josh Hart, que se mantuvo en el nivel consiguiendo 10.4 puntos, 7.4 rebotes y también un par de asistencias por partido. Esos fueron los números, y aquí podemos ver precisamente el contraste de lo que sucedió en la temporada regular y lo que terminó sucediendo ya en los playoffs. Aquí es donde se muestra cuáles son realmente los jugadores importantes de cada uno de los equipos. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque para muchos el jugador más importante de esta escuadra de los New York Knicks a lo largo de la temporada fue Julius Randle. Sin embargo, la realidad no fue de esa manera. Y es que, como desafortunadamente es una costumbre en él, puede tener muy buenos primeros cuartos, segundos, incluso hasta terceros, pero regularmente en el último periodo se apaga. No consigue la misma cantidad de puntos, y también los errores que comete a la ofensiva, tomando tiros que no son seguros, también perdiendo la bola, tomando esas malas decisiones dentro de la duela, afectaron a que este equipo no tuviera una mejor marca, y en los partidos importantes también fue clave. Hay que recordar, me parece que 3 partidos muy importantes en los cuales pues podemos ver un poco de lo que sucedió. No nos vayamos solamente a lo que pasó en las estadísticas. Recordemos aquel partido en el Madison Square Garden en contra de los Lakers, en el cual los Knicks tenían la posibilidad de ganar el partido en los últimos segundos, tenían el último disparo. La jugada era diseñada para que la tuviera Jalen Brunson, se la pasara a Julius Randle y él pudiera leer lo que sucedía. Si tenía un tiro fácil, adelante, y si no, tenía que devolver la bola. Se quedó con el balón, lo cubrieron entre LeBron James y también Anthony Davis, se encajonó, no supo qué hacer, y ni siquiera pudieron conseguir los Knicks ese tiro a la canasta que, insisto, les hubiera podido dar la victoria. Al final, en tiempo extra, los Knicks terminaron perdiendo ese partido. Otro encuentro fue en contra de los Raptors, en donde ahí al final Julius Randle tuvo 2 pérdidas, una un poco bizarra en la cual intenta rescatar el balón, no lo consigue, se termina cayendo hacia atrás de espaldas sobre la duela. Al momento de ir a buscar el balón, termina prácticamente atropellando al jugador de los Raptors, le marcan falta, y ahí con ese par de errores, pues bueno, los Knicks terminaron perdiendo. Y otro momento clave de la temporada, o de lo que sucedía con Julius Randle, era precisamente el partido en contra del Heat. Un partido en el cual, si ustedes se van a las estadísticas, si ustedes ven el resumen del partido, van a ver que consiguió el tiro ganador cuando estaba expirando el reloj. Sin embargo, hay que recordar lo que sucedió solamente minutos antes de ese disparo, y es que primero los New York Knicks tenían la posibilidad de acercarse en el marcador y perdió el balón. Posteriormente, en la siguiente jugada, de hecho, tenían la posibilidad de empatar el partido, volvió a perder el balón, y con eso fue que el Heat se fue al frente. Y en la jugada final en la cual consigue ese triple, Julius Randle no supo botar el balón, tuvo un poco de suerte, estaba a punto de perderlo, pero le pegó a un jugador del Heat en la pierna, si no mal recuerdo. El balón más o menos se le acomoda otra vez a Julius Randle y termina simplemente soltando un disparo que fortuitamente consigue que entre, y de esa manera los Knicks terminaron quedándose con esa victoria. Un disparo, insisto,
fortuito que le da muchos reflectores, pero que si vemos lo que sucedió precisamente minutos o segundos antes, ese partido lo pudieron haber perdido los Knicks precisamente por los errores de Julius Randle. Es un jugador que es encestador, sí, que hace muchas cosas bien en el lado defensivo, bajando muchos rebotes, pero que me parece que le hace falta ese basketball IQ, la inteligencia de leer el momento, leer lo que está sucediendo en la duela, entender que no tiene que forzar los tiros, que si él no tiene el camino libre al aro, siempre puede entregarle a otro jugador, y si después él vuelve a quedar solo, el balón va a regresar a sus manos, pero no toma esas buenas decisiones, y ese es uno de los problemas que necesitaremos ver para la siguiente temporada si se solucionan, pero ya llegaré a ese momento. Insisto, sin lugar a dudas, Jalen Brunson fue el mejor jugador de la temporada para esta escuadra de los New York Knicks. Así fue entonces como terminó esa temporada. Tenemos que decirlo de esta manera, una derrota dolorosa dentro de los playoffs contra uno de los rivales más importantes en la historia de este equipo, que les impidió precisamente avanzar hacia las finales de la NBA, pero que también dejó muchas cosas buenas, sabores realmente buenos para lo que pudiera venir en la siguiente temporada, que es precisamente la que estamos analizando y la que está a punto de comenzar. Estamos ya únicamente a algunos días. ¿Y qué ha pasado entonces? Ahora corresponde el momento de saber qué es lo que ha pasado con el equipo, qué es lo que va a venir y cuáles son las expectativas que podemos tener precisamente de esta escuadra de la Gran Manzana. Empecemos con los movimientos. El primero de ellos fue la salida de Obi Toppin, un jugador que se había ganado el cariño de la afición, que se pensaba que podía explotar precisamente en la Gran Manzana. Sin embargo, como lo comenté previamente, los minutos que le daban a Julius Randle y le quitaban precisamente a Obi Toppin, me parece que fueron uno de los factores que terminaron impactando en su salida. Es un jugador que, como les mencioné, había hecho clic precisamente con toda la afición en el Madison Square Garden. Era un jugador muy explosivo, que era espectacular, de hecho también con sus grandes clavadas. La temporada pasada mejoró también en otros aspectos, en los rebotes, en sus tiros de larga distancia. Sin embargo, pues ya no entró en los planes del equipo. Otro jugador que se confirmó su llegada fue la firma de Donte DiVincenzo, un jugador que ha estado ya en varios equipos en la NBA, con los Bucks de Milwaukee, estuvo con los Kings y también con la escuadra de los Warriors. Y vamos a revisar rápidamente un poco de los números de este jugador, Donte DiVincenzo, que tiene promedios de 9.1 puntos por partidos, 4.6 rebotes, 2.8 asistencias, 1.2 robos, 0.2 bloqueos y 1.4 pérdidas por partido. Un jugador muy interesante, y aparte hay que mencionar también otro aspecto que me parece que va a ser clave en esta temporada, porque Jalen Brunson jugó con él en Villanova y ahora van a ser 3 jugadores de este equipo que fueron campeones nacionales en el básquetbol colegial y que van a estar jugando para los colores de los de la Gran Manzana. Jalen Brunson, Josh Hart, que fue quien llegó precisamente a cambiar las cosas la temporada pasada, y ahora Donte DiVincenzo. Son estos 3 jugadores que vienen de un programa colegial exitoso, que fueron campeones juntos y ahora van a tratar de replicar esta misma situación con la escuadra de la Gran Manzana. Vamos a ver cómo puede mejorar esa química. Se conocen, insisto, desde hace ya mucho tiempo, y eso puede ser un factor que termine beneficiando de una gran manera a este equipo de los New York Knicks. Pero también hay dudas dentro del roster, y es que tenemos a un jugador como es Evan Fournier, el francés que llegó hace un par de temporadas. Hace 2 años le dieron bastante juego, incluso terminó rompiendo el récord de triples en la historia de la franquicia. Sin embargo, la temporada pasada la realidad es que tuvo muy pocos minutos. Los que le dieron fue básicamente por lesiones de otros jugadores importantes, y tuvo partidos en donde no lo hizo en realidad nada mal. Sin embargo, no estaba dentro de los planes del coach Tom Thibodeau, y eso hace pensar que iba a salir por lo menos en esta temporada baja. Al momento que estamos grabando este programa no ha salido, no se sabe qué es lo que va a suceder, pero pudiera darse una situación similar a lo que pasó el año pasado, como les mencionaba, con Cam Reddish, que era un jugador que estaba ahí, que no lo utilizaban y que esperaron hasta que hubiera alguna buena posibilidad de canje para poderlo sacar del equipo. No se ve que se vaya a mantener. De hecho, es sorprendente que todavía esté
en el roster y vamos a ver si hacia el final de esta temporada baja se hace algún movimiento o lo mantienen por lo menos la primera parte de la temporada dentro del equipo. Pero de nueva cuenta también otra cosa que está sucediendo son los rumores. Bueno, y es que esto sucede prácticamente cada temporada baja. Una vez más se habla de la llegada de Donovan Mitchell, pues es que Donovan Mitchell no está contento allá en Cleveland. Se hablaba de que pudiera haber algún tipo de negociación, sin embargo, el contrato que tiene Donovan Mitchell prácticamente impide que pueda llegar esta temporada a la Gran Manzana. Otro jugador del que se estuvo hablando muchísimo porque no estaba conforme en Milwaukee era Giannis Antetokounmpo, un jugador que prácticamente sí te puede cambiar la imagen de la franquicia, pero también habría que analizar a detalle qué tendrías que dar a cambio y qué estarías entonces sacrificando de lo que hoy tienes en este buen conjunto con una gran química para traer a un jugador como el ya campeón NBA y ya también varias veces MVP a la Gran Manzana. Sería un cambio muy complicado y que probablemente te dejaría sin grandes opciones hacia el futuro y sería ganar de inmediato y eso no siempre está garantizado. La situación se veía muy complicada y ahora se complicó todavía más. Me parece que ahora ya la salida de Giannis Antetokounmpo de Milwaukee no es una opción. Hace apenas unos días se confirmó la llegada de Damian Lillard a Milwaukee y con eso tiene una dupla realmente extraordinaria. Me parece que van a estar por ahí algunos 3, 4 años quizá buscando otro campeonato. Entonces, la salida de Milwaukee, de Giannis y su posible llegada precisamente a la Gran Manzana, me parece que ha quedado completamente descartada. De tal manera que dentro de todos estos cambios o posibles cambios o jugadores que pudieran salir de sus equipos y quizá llegar a los de la Gran Manzana, me parece que no va a suceder nada de aquí al inicio de la temporada. No sé si a mitad de la temporada, así como fue la llegada de Josh Hart, pueda haber algún ajuste, pero creo que con lo que hoy está en el roster va a ser con lo que los Knicks van a pelear por lo menos gran parte de la temporada y dependerá de cómo sea su desarrollo, su desempeño, su récord, si es que terminan haciendo algún ajuste a mitad de temporada para hacer algún refuerzo. Pero me parece que de los jugadores más importantes, de los nombres que más escuchaba a lo largo de toda la liga, ninguno de ellos va a llegar y no se preocupen, no está mal. Creo que es más importante la química que hoy hay en este equipo que cualquier otro jugador. La llegada de alguien quizá como Giannis sería, insisto, muy importante, pero podría romper con todo lo que ya se ha formado en estos últimos años. Hay que mencionarlo, se ha hecho bastante bien. Y es que Leon Rose, que es el gerente general, fue muy criticado en las últimas 2 temporadas porque no hizo ningún cambio en las fechas límite, es decir, dentro de temporada, para poder reforzar al equipo. Se le criticó muchísimo que por qué no iba a buscar jugadores importantes, pero la realidad es que al final del día las cosas a los Knicks le terminaron saliendo bien. No se han vuelto locos, están siendo, pues, podríamos decirlo, muy conscientes de lo que tienen, muy conscientes de no tirar la casa por la ventana, porque ya se ha hecho en años anteriores y las cosas no han funcionado. Me parece que hay mucha más coherencia en lo que se está haciendo en este momento en el equipo y eso, por supuesto, habla bien de la gerencia, se puede extender precisamente a lo que hace Tom Thibodeau y en la duela en muchas ocasiones se está reflejando. Hay dudas sí, y es que, ¿qué va a pasar con Julius Randle? Julius Randle, insisto, es un jugador que divide a la afición de los Knicks. Para muchos es un jugador que se tiene que quedar. Para muchos es el mejor jugador del equipo. Sin embargo, para muchos otros es un cáncer en el equipo y se tiene que ir. Vamos a ver qué es lo que sucede. En la previa de la temporada pasada yo hablaba justamente de que si alguien tenía mucho que demostrar era Julius Randle. Lo hizo bien, me parece, en la temporada anterior, sin embargo, sigue quedando a deber y creo que esta temporada va a ser clave para saber si se mantiene o no dentro del equipo. La estrategia del coach Tom Thibodeau también va a ser una de las cosas sobre las cuales hay que tener precisamente los ojos bien puestos. Y es que, insisto, él está muy casado
con el juego de Julius Randle. Le encanta cómo juega Julius Randle, a pesar de que en muchas ocasiones termina afectando más al equipo de lo que lo beneficia. Y es muy raro que lo termine sacando, a pesar de que no tenga un buen partido. Entonces, la estrategia que tenga y cómo maneje este nuevo roster va a ser uno de los aspectos también a darle seguimiento en esta temporada. ¿Por qué? Porque regresemos al principio de este espacio. Primero, tuvieron una gran temporada con Tom Thibodeau y al siguiente año el equipo se cayó. No llegó ni siquiera a los playoffs. La llegada de Jalen Brunson la temporada pasada cambió completamente toda la estructura de este equipo y tuvieron una temporada ganadora. Por lo tanto, al igual que hace 2 años, se espera que esto continúe y no queremos que suceda lo que sucedió precisamente después de esa temporada ganadora, que volvieron a ir hacia abajo y ni siquiera llegaron a los playoffs. Los Knicks tienen, sin lugar a dudas, una gran posibilidad de consolidarse, de ser ese equipo que ya se mantenga dentro de los contendientes año con año. Tiene jugadores importantes que están firmados por lo menos por 3 años más y a partir de ahí entonces se puede formar algo mucho mejor para este equipo. Es el momento. Tom Thibodeau tiene que entenderlo y tiene que poner a jugar a los que les dan la mayor posibilidad de ganar sin importar cómo se llame. Si es Julius Randle el que está con la mano caliente, adelante. Si no lo es, a la banca. Son de las cosas que va a necesitar hacer. Él es el entrenador y él es el que tiene que poner al mejor equipo sobre la duela, no al que más le guste, al mejor en el momento, porque hay que recordar, el básquetbol es un deporte en el cual puedes tú como persona, como jugador, entrar en rachas positivas y negativas, y no todos los días te van a entrar todos los tiros, pero tampoco vas a ser tan malo en otras ocasiones, y también en ocasiones como le sucedió tanto a Randle, como a Quickley, como a Bronson, y también a RJ Barrett, va a entrar todo, y vas a terminar siendo el jugador que cargue esa noche al equipo, pero siempre hay que crear un balance. Ese es el reto más importante para Tom Thibodeau esta siguiente temporada. Así es que aquí está el panorama, amigos de Reporte Knicks, de lo que puede suceder este próximo año. La verdad es que las expectativas son muchísimas. Creo yo que hay bastantes motivos para poder ilusionarse, pero hay que ver cómo va funcionando el equipo. Por lo menos, insisto, lo que se vio el año pasado y en especial de la segunda parte de la temporada a partir de la llegada de Josh Hart es algo que puede hacer que las cosas vayan bastante bien. Recordemos que este equipo de los Knicks es tradicional en la NBA. Recordemos que ha sido campeón en un par de ocasiones, pero eso fue ya en los 70s. Precisamente el año pasado hubo la celebración del 50 aniversario del segundo campeonato y último campeonato en la historia de esta franquicia, y los aficionados, sin lugar a dudas, están deseosos de que llegue un nuevo trofeo Larry O'Brien a las vitrinas de este equipo. Ya veremos qué es lo que sucede, y es que en verdad la temporada está ya prácticamente a la vuelta de la esquina y comenzará con los 4 partidos de pretemporada que habrá. El primero de ellos el 9 de octubre en contra de los Celtics, posteriormente el 14 contra los Timberwolves, de nueva cuenta contra los Celtics el 17 y cerrarán la pretemporada el miércoles 18 en contra de los Wizards. Y después el inicio de la temporada, partidazo en el Madison Square Garden, miércoles 25 de octubre en contra de los Celtics de Boston. Vaya partido con el cual iniciará una de las temporadas más prometedoras de los últimos años para esta escuadra de los New York Knicks. Y de eso, por supuesto, estaremos hablando ya posteriormente en ediciones futuras. Por el momento, no me queda más que agradecerles que me hayan acompañado en esta previa de la temporada 2023-2024 de los New York Knicks. Que sea una gran temporada y manténganse siempre conectados con toda la actualidad a través de todas nuestras redes sociales. Y les deseo a todos ustedes que sea una gran temporada y que la disfruten, al igual que yo.